Después del video que realicé con Jennifer Capone, que la invité una vez más acá a la sección de entrevistas, varios de ustedes me escribieron preguntándome sobre el tema. Que, bueno, explicar un poco mi visión del por qué yo consideraba que Jesús y Lucifer eran totalmente opuestos, siendo que había ciertos rasgos de Lucifer y Jesús que muchos interpretan que se parecen o que son iguales, pero no es para nada cierto y aquí se lo voy a explicar. Esto es un tema que desde mi punto de vista no es tan complicado de comprender. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en este planeta Tierra hubo una caída. Aquí cayó una fuerza negativa, una fuerza invasora que una de las tantas cosas que hizo, como dice acá Apocalipsis 12, fue engañar. Y el principal engaño que hizo esta fuerza oscura es hacerse pasar por buenos, hacerse pasar por Dios, como seres superiores que traerían algún beneficio para los seres humanos si los seres humanos le adoraban, si los seres humanos le seguían. Si los seres humanos se portaban bien con ellos, entonces venía la bendición y si no, el castigo. Entonces, quiero mostrar algunas citas para que entendamos el tema de la caída. Apocalipsis 12 es uno de los que más claro lo dice, ¿no? Del versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces usted podrá decir, pero esta cita habla de Satanás, no habla de Lucifer. Bueno, sabemos que tradicionalmente se enseña desde la visión religiosa que el que cayó de los cielos fue Lucifer y no vino solo, sino vino con ángeles. Entonces, aquí Apocalipsis 12 te está explicando de la caída del dragón y sus ángeles, es decir, te está explicando el mismo evento. Solo que aquí no le llama Lucifer, aquí le llama Satanás y ya sabemos que Satanás traduce el opositor, una fuerza opositora. Apocalipsis te está denunciando que al planeta llegó una fuerza opositora que al llegar engañó. La estrategia de engaño fue presentarse como Dios ante los seres humanos. Y este Dios no es solamente el del Antiguo Testamento, el falso Dios de Israel, sino que estamos hablando de que todas las culturas o gran parte de las culturas antiguas comenzaron a adorar y a crear su desarrollo como civilizaciones, a crear su estructura religiosa, incluso sus conocimientos espirituales, todo esto lo basaron en la influencia que tuvieron de unos seres venidos de las estrellas, unos seres biológicos, humanoides, extraterrenos con alta tecnología, que se presentaron ante los pueblos con este avance. Y claro, así se mostraron, ¿no? Como los dioses del pasado, los que del cielo venían. Los pueblos antiguos, una humanidad mucho más atrasada en conocimiento, en tecnología, en intelecto y en avance espiritual, pues nos comimos todo el cuento y terminamos adorándolos como dioses. Claro, la idea de Dios, el concepto que tenemos de Dios, es derivada de la interacción de estos seres con la humanidad antigua. Lo que hoy nosotros creemos que es Dios es lo que estos seres le enseñaron a los pueblos antiguos. Luego hubo cosas que se añadieron, se modificaron, algunas cositas que cambiaron, pero digamos que la base de esa creencia es derivada de este contacto que hubo en el pasado. Entonces, ese fue el engaño principal de esta oscura organización. Y usted se preguntará, bueno, ¿y Lucifer dónde está en todo esto? Bueno, precisamente les estoy diciendo que al hacerse pasar por Dios, quiere decir que te muestras como algo positivo, como algo en el que, bueno, el ser humano puede confiar, ¿no? En todo lo que tú le enseñes, en todo lo que tú le digas, te ganas la confianza del ser humano porque supuestamente eres bueno, te estás mostrando como un ser divino, como un ser superior. Luego, si vamos a Lucas, es Jesús, esta enseñanza, ¿no? Se la da a los apóstoles, capítulo 10 del 18 al 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Está hablando Jesús de la caída. Y miren que aquí menciona a Satanás, lo mismo que menciona Apocalipsis 12. Entonces, Satanás no es un señor con cacho y cola, no es un ser de piel roja, reptil, un monstruo que te aparece en la noche si te portas mal o te lleva al infierno. No.
Satanás es la fuerza opositora, una fuerza en el universo, una rebelión en el universo que se opuso. ¿A quién se opuso? Pues se opuso a la luz verdadera. Entonces, al oponerse, se creó una rebelión de muchos seres, muchas humanidades. De ahí, cuando Apocalipsis dice que cayó con sus ángeles, una organización, un grupo, y esa fuerza opositora es la que cae, la que denuncia Apocalipsis y Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La fuerza del enemigo es esta fuerza que intentó no, lo logró. Logró que la humanidad lo adorase como algo verdadero. Entonces, Satanás no es alguien, Lucifer tampoco es alguien. Cuando hablamos de Satanás y Lucifer, son títulos, son características que se le coloca a alguien o a muchos. Entonces, Satanás es una fuerza opositora. Satanás es un título, es esa característica que tiene esa rebelión que cayó acá, se opone al bien. Y cuando hablamos de Lucifer, es la característica de portar la luz. Todo el que porta la luz, el que porta el conocimiento, el que ha traído la sabiduría, entre comillas, es un Lucifer. De hecho, hay varias equivalencias de Lucifer en las culturas que ahora las vamos a recordar. Y es lo que dijo Isaías, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Oh lucero, está hablando de una luz que cae del cielo. Lo mismo que dice Jesús, que mira, dice, Satanás cayó del cielo como un rayo es luz. Ahí está el tema del rayo. Y luego Apocalipsis, que ya también habla de la caída. Entonces, dice que cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Miren que aquí se menciona de que hay una fuerza suprema a la que este ser, que aquí Isaías denuncia que cae del cielo, ese ser llamado Lucifer, intenta parecerse a algo que es superior. Levantaré mi trono y en el monte el testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La intención de esta rebelión es ser semejante a la luz, ser semejante al bien, ser semejante al Altísimo. Entonces, claro, yo muestro citas bíblicas, pero es lo que siempre les digo, la Biblia siempre ha sido manipulada. Sacar conclusiones en este tema de que, bueno, Jesús es Lucifer o Jesús no es Lucifer, solamente sacando la conclusión con la Biblia, eso no es suficiente. O sea, no tiene mucho sentido. Te puedes apoyar en ciertas cosas, como yo lo estoy haciendo acá, pero tú tienes que valerte de otros conocimientos, otras informaciones que han llegado a la Tierra, no solamente en Medio Oriente, sino, por ejemplo, acá en América. Y ese es el problema, que cuando nos falta información, llenamos el vacío de información con otras cosas, ¿no? Entonces, si vamos al libro secreto de Juan, no, este no es el libro secreto de Juan, este es el apócrifo de Enoc. En el capítulo 6 nos dice algo muy interesante. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, y aquí habla de un grupo, ¿no? Hijos del cielo. Entonces, volvemos a repetir. Después hubo una batalla en el cielo. ¿Y del cielo quién cayó? El dragón y sus ángeles. Lucas 10. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Qué es el cielo? El cielo es el universo, el espacio exterior, donde hay estrellas, mundos, sistemas. De ahí vino esa organización. Entonces, aquí dice que hijos del cielo las vieron los vigilantes y las desearon. ¿Por qué las desearon a las mujeres humanas? Porque estos seres que cayeron aquí son humanos, pero humanos degradados, humanidades ya con sus cuerpos, ya no con el modelo original humano, sino humanoides, en una degradación espiritual, física que tuvieron estos seres durante miles de años. Pero los instintos básicos, los instintos más reptiles, ¿no? Del cerebro reptiliano y todo esto, pues aún los tienen, y si son varones y ven a mujeres, las van a desear. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shenyasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todo un juramento bajo anatema, y lo hicieron. Y cayeron un total de 200
que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido bajo anatema. ¿Quién cayó? ¿Quién descendió? Senyasa junto a 200 de estos engendros que por acá los nombra: Arakov, Ramael, Cocabel, Ramael, Shamsiel. Bueno, ahí en el libro de Enoch, ahí están varios nombres. No dice todos, dice algunos, menciona los principales, pero hay otros conocimientos de demonología que incluso te detallan los 200 nombres. Entonces, vemos aquí coincidencias, entre comillas, ¿no? Apocalipsis, Lucas, Isaías habla de una caída, Enoch te habla de un descenso y una caída de estos vigilantes que caen en la zona de Medio Oriente, en el monte Hermón. Isaías menciona que esta organización cae en el monte del testimonio, me sentaré. El monte del testimonio es el monte Sinaí, donde entregan las tablas de la ley, Medio Oriente. Luego, en Apocalipsis, bueno, aquí sí no describe el lugar exacto donde cae, pero cuando usted va uniendo todo esto con lógica, entiende que Apocalipsis, Jesús en Lucas, Isaías y Enoch le están hablando a usted de la misma organización que hace mucho tiempo cayó a la tierra. Ahora, ¿qué es lo que hizo esta organización? Ya lo expliqué al principio, engañó, se hizo pasar por Dios. Bien, pero ¿qué más hizo? Según lo que nos dice Enoch, los vigilantes tomaron a la humanidad y les comenzaron a entregar el conocimiento. Como lo dice acá, y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y mostró cómo se extrae y se trabaja el oro. Eso es conocimiento, información. Y dice acá, y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: tú eres nuestro gran Señor y el Señor del mundo. Aquí ya Enoch está mencionando a la fuerza positiva, a esa fuerza que contrarrestaría hacia futuro la organización negativa que cayó acá. Estas jerarquías universales observan lo que esta rebelión ha hecho en el planeta Tierra y que hizo en otros mundos. Y dice acá, los cielos son tu trono, todas las generaciones que existen desde siempre, toda la tierra es el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande. Eres tú quien todo lo ha creado y en ti reside el poder sobre todas estas cosas. Tú has visto lo que ha hecho Azazel. O sea, estas jerarquías observan, saben, conocen esta organización. Cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y, ojo, revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y eso no fue lo que hizo Lucifer Prometeo, robarle el fuego a los dioses, robarle el conocimiento a los dioses y enseñarlo a los seres humanos, con la excusa de que él lo hacía para salvarnos, para enseñarnos, para que saliéramos de la ignorancia. Y usted dirá, pero ¿y eso qué tiene de malo? Tiene mucho, porque ¿qué pasa? Que estos seres comenzaron a enseñarnos cosas en aquel tiempo, informaciones que nosotros no debíamos saber en ese punto de nuestro avance. Es decir, ¿qué es lo que hace Lucifer? Lucifer te entrega la sabiduría, te entrega el fuego, te entrega el conocimiento supuestamente espiritual. Pero esa información, al momento que estos seres comenzaron a entregarla, no debíamos saberla. Es como si usted toma a un niño que está en el jardín infantil y le comienza a entregar información del bachillerato, ¿no? Bueno, no sé cómo le llamarán en sus países. Aquí se le dice bachillerato, los grados más altos del colegio. Entonces, claro, usted se lo entrega a un niño que está en el jardín infantil y el niño se va a descrestar. ¡Wow! ¡Qué información tan espectacular! Y comienza a aprenderlo y usted le enseña, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está corrompiendo el proceso natural de avance de ese infante que no necesita saber eso todavía. Y luego Lucifer dice, bueno, pero yo les enseñé, ellos avanzaron gracias a mí, si no es por mí no avanzan. No, muchísimas gracias. Casi nos destruimos si no veamos cómo está la humanidad. ¿De qué nos sirvió conocer el arte de la guerra? Como dice acá, Azazel le enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro, corazas de cobre y mostró cómo se extrae y se trabaja el oro, espadas, guerras, todo. ¿De qué nos ha servido? Miremos lo que pasa en el mundo actual. ¿De qué nos ha servido el conocimiento metafísico que enseñaron estos seres? Nos ha servido para hacer rituales, invocaciones y no tener contacto real con una sabiduría espiritual pura y limpia, sino que eso nos ha puesto en contacto con las entidades más oscuras que existen en el plano de las energías. Eso fue lo que ellos nos enseñaron. Esa es la falsa espiritualidad. Entonces dice por acá,
y que le ha enseñado a los humanos, a ver, dice, revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos en Yasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros, ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y han profanado a sí mismo en el pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes. Bueno, además de lo que les enseñaron, se mezclaron con ellas y bueno, y pasó todo el tema de los nefilín y toda la destrucción que hubo. Además de todo esto, en este libro enseña que estos seres enseñaron la brujería, enseñaron a el tema de cortar raíces, de tratar las plantas, de los hechizos, bueno, toda una serie de encantamientos que los vigilantes le enseñaron a hacer a las mujeres. Les enseñaron el tema de una astrología primero manipulada y muy prematura para lo que era el conocimiento de los seres humanos. Luego vinieron los hombres de las estrellas, los seres positivos, y le enseñaron a muchas culturas la verdadera astrología y astronomía, que es diferente a lo que ellos enseñaron. Entonces, claro, entregan una sabiduría, pero esa sabiduría y ese conocimiento es con la intención de mantenerte sometido a la adoración a estos falsos dioses. Porque nos están dando algo y el ser humano se descresta pensando que esa es la verdad. Y esa es la labor que ha hecho Lucifer. Entonces miren que aquí Enoc lo dice clarito, quienes enseñaron, quienes robaron el conocimiento de los dioses y lo entregaron como conocimiento a los seres humanos son los vigilantes, son los seres caídos, son los que denuncia Apocalipsis, son los que dice Jesús, son los que dice Isaías. Usted no necesita ser un experto en lenguas antiguas, en traducciones bíblicas, ni siquiera ser tan experto en Biblia, ni en distintas versiones, no. Cuando usted le aplica lógica y usted hace los enlaces lógicos, se entiende muy fácil. O sea, no hay ningún misterio en esto. Se entiende fácil que aquí hay una fuerza que se hace pasar por Dios y que ha suplantado a la verdadera luz. El libro secreto de Juan también lo dice. El primer gobernante, que es el padre de la oscuridad, formuló un plan con sus poderes, envió a sus ángeles a las hijas de la humanidad. Satanás y sus ángeles, dice Apocalipsis, el lucero de la mañana que cayó, yo vi caer a Satanás como un rayo caer del cielo, lo que dice Enoc y ahora lo que dice este libro, para que tomasen mujeres y criaran una familia para su placer. Al principio no tuvieron éxito, porque eran horribles físicamente. Cuando hubieron demostrado que no tenían éxito, se reunieron de nuevo e idearon otro plan. Crearon un espíritu despreciable, parecido al espíritu que había descendido, con el fin de adulterar las almas a través de este espíritu. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres y llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado y del mal. Trajeron oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas para conquistarlas. Entonces, miren, ustedes han escuchado que Lucifer era el ángel más hermoso del cielo, ¿no? En esta supuesta historia. Pero esa es la apariencia, entre comillas, que adopta esta parte de la rebelión para mostrarse bonitos. Esto fue lo que hicieron. Ellos cambiaron su aspecto con su tecnología porque son reptiles, insectoides, horrendos. Entonces cambian su apariencia y se muestran como bellos y hermosos. De hecho, alguna vez hablando con un satanista, él me decía que en algunos rituales que ellos hacían, incluso en algunas ocasiones podían ver a Lucifer. Y entonces, ahí está el podcast, ustedes lo pueden ver, él explica que podían ver por breves segundos la manifestación de un ser hermoso. Y él entendió el engaño. Él dijo, claro, Lucifer se muestra como algo bueno, como algo hermoso, para cautivar y para atraer. Pero detrás de esa fachada, ¿qué es lo que se oculta? Lo que describe aquí el libro secreto de Juan. Se oculta el verdadero rostro de la rebelión. Son seres horribles, son seres reptiles. Bueno, no quiero utilizar palabras más fuertes para que YouTube no me censure, pero estos seres son humanoides, no se parecen a nosotros. Es decir, tienen una apariencia semejante, tienen 2 brazos, 2 piernas, pero sus cuerpos son horripilantes. Así como usted se imagina los demonios y todo eso, bueno, más o menos así. Entonces, para ellos poder ser aceptados, cambian su apariencia.
se ve en la antigua cultura sumeria, donde hay estatuillas de estos seres reptiles, pero usted ve que a los Anunnakis en muchas ocasiones los representan como humanos con barba, altos. Bueno, esa era la apariencia que ellos adoptaban para ser aceptados, pero detrás de esto, el aspecto era muy diferente. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia. Bueno, ya esto lo mencionaba. Trajeron los presentes e hicieron sufrir a las personas que les siguieron, conduciéndolas por el mal camino y engañándolas. Lo mismo que dice Apocalipsis, engaña al mundo entero. Entonces, ahí está el plan, es cambiar su apariencia, hacerse parecidos a Dios. Luego, cuando usted busca el concepto de Lucifer, bueno, en la tradición cristiana, sí es normal el concepto del ángel caído, que es un ejemplo de belleza e inteligencia, a quien la soberbia le hizo perder su posición en el cielo. Eso es la característica de Lucifer, mostrarse como bello y hermoso y como portador de la luz, que eso es lo que traduce, ¿no? Del latín lux y ferre, llevar. Propiamente lo que traduce esto es portador de la luz, pero Lucifer no es alguien. ¿Quién es Lucifer? ¿Quién es el portador de la luz? Esa parte de la rebelión que cayó acá, que tomaron el bando, entre comillas, positivo, tomaron el bando de traer el conocimiento. Entonces, dentro de esta organización hay dos facciones, una que representa ese bando que entrega el conocimiento a la humanidad y la otra que representa el bando totalmente oscuro y negativo. Ese es el bando que se conoce como Satanás. Entonces, Lucifer y Satanás son dos caras de una misma moneda. Es la misma organización que cayó acá, pero con distinta estrategia, con dos agendas diferentes. Y usted se preguntará, ¿y dónde está la verdad, la verdadera luz aquí? No la conocemos. El Dios no conocido. Detrás de esta dualidad, en reinos y en tiempos que no comprendemos, es donde está la verdad universal, es donde está la verdadera luz. Pero, por fortuna, mensajeros de ese tiempo anterior al caos han venido en varias ocasiones, entre ellos Jesús. Entonces, ¿Lucifer se parece a Jesús? Sí, pero porque ellos buscan emular, copiar a la luz verdadera. Pero cuando Jesús viene, encarna aquí como Jesús de Nazaret, bueno, realmente el Cristo, cuando encarna como Jesús de Nazaret, él vino a mostrar la verdadera luz, una sabiduría y un conocimiento superior a lo que históricamente Lucifer ha enseñado, porque cuando usted busca equivalencias, usted tiene que en el Islam se le conoce como Iblis, que es un genio, uno de los Dijin, un demonio, creado de fuego que se rebeló contra Dios. Ahí está Lucifer, el fuego, la rebelión. También en el budismo se le conoce como Mara, fósforo en la mitología griega, fósforo y eósforo. Xotol en la mitología azteca, Mictlantecul también en la mitología azteca y por supuesto los más comunes que son Prometeo, Loki y Enki. También Horus en Egipto. Y todos tienen una característica, son portadores de conocimiento. Enki entregó el conocimiento a los seres humanos, le advirtió a la humanidad que debían salvarse porque iban a ser destruidos por su hermano Enlil. Loki es el mismo, es el que comanda el ejército de la rebelión en la mitología nórdica, y Prometeo es el que roba el conocimiento y se lo trae a la humanidad. Un conocimiento que no teníamos por qué saber ni nos tenía por qué enseñar. Y esa es la realidad. Entonces, nosotros en el programa hablábamos de que el Cristo y Lucifer supuestamente eran un mismo espíritu que se había manifestado en varias culturas. Bueno, el espíritu de Lucifer, que no es un espíritu en sí, sino es esta misma rebelión vista desde distintas culturas, es esto que usted está viendo acá: Loki, Prometeo, Enki, en los musulmanes Iblis, Xotol, Fósforo, Hades, bueno, todas estas versiones es la misma rebelión haciendo el trabajo que le corresponde a lo que conocemos como Lucifer: entregar información, contactar a los seres humanos y darles conocimiento. Eso lo han hecho desde que cayeron aquí a la tierra. Y usted se pregunta, bueno, y cuando hablamos del espíritu del Cristo, de la esencia del Cristo, que yo he dicho que hay mensajeros de esa misma fuente que han venido, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde se han manifestado? Pues es igual, así como esta rebelión oscura ha enviado sus mensajeros y usted puede detectar patrones para identificarlo,
de la fuente del Cristo también han venido mensajeros y todos tienen el mismo patrón. Entonces por eso se diferencian. Por ejemplo, si vamos a lo que es Mesoamérica, está Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Usted puede investigar sobre este personaje. Vino a traer desarrollo, civilización, entregar conocimientos espirituales a los pueblos que contactó. Los mayas lo conocen como Kukulcán o Gucumax. Este personaje era representado como una serpiente alada. Entonces dice, pero era una serpiente, entonces era del dragón. No, la serpiente de Quetzalcóatl no es rastrera, es alada, tiene plumas y ese es un símbolo diferente. Ya yo lo expliqué alguna vez aquí en el canal. Esa serpiente alada tiene que ver con lo que vio el ingeniero Enrique Castillo en las naves de los Pleyadinos. Miren, ahí está la serpiente alada. Esto no es casualidad, es el mismo plan. El mismo que contactó a los mayas pertenece a los mismos que contactaron a Enrique Castillo en los años 70. Son los mismos mensajeros en distintas épocas. Entonces, él vio una serpiente alada envolviendo un huevo dentro de una gota y estos son símbolos que representan el plan de la luz. El huevo es la creación y la serpiente alada protege la creación. ¿Qué representa la serpiente alada? Son las humanidades en ascenso, las humanidades luz que están en el proceso del camino de ascenso. Tiene 3 lenguas, como vemos allá, y representa las 3 fuerzas creadoras, el Padre, el Espíritu, o Bárbelo, como dice el libro secreto de Juan, y el Vástago. Y la gota de agua, que bueno, representa precisamente el proceso de la vida, ¿no? El agua como líquido vital, bueno, tiene otros símbolos que no voy a detallar ahora, pero lo que esto significa es que hay un programa que tiene un símbolo de la serpiente alada que ha contactado también a pueblos antiguos. Y esta organización es la que Apocalipsis menciona como Miguel y sus ángeles. El otro bando, Miguel y sus ángeles. Bueno, Miguel y sus ángeles contactaron a los mayas a través de Quetzalcóatl. Miguel y sus ángeles contactaron al ingeniero Enrique Castillo en los años 70. Miguel y sus ángeles contactaron a Enoch con todo lo que Enoch vio. Contactaron a Buda, contactaron a Carlos Muñoz Ferrada, el astrónomo chileno. Han contactado también a Billy Meyer y a muchos otros en la historia. Entonces, eso es lo que significa la serpiente emplumada, el plan de ascenso. También Quetzalcóatl tiene mucha semejanza con Bochica y Viracocha. Si usted investiga, y esto ya yo lo he hablado aquí en el canal, Bochica y Viracocha eran descritos más o menos así. Unos personajes de barba blanca, cabello blanco, una vestidura característica, un báculo, bueno, báculo no, una vara, porque el báculo era de Moisés. Quetzalcóatl también es descrito así, ¿no? Como un personaje de tez blanca, con el cabello, la barba, y lo mismo Viracocha. ¿Es casualidad? No, son los mismos mensajeros, solo que uno llegó a la zona que hoy es Colombia, el otro llegó por allá por Perú, el otro llegó en México, y estos personajes caminaron por varios países. Bueno, no caminaron, iban en sus naves, contactaban a los pueblos un tiempo y se iban. Enseñaron la verdadera astronomía, enseñaron a sembrar, enseñaron conocimientos espirituales, enseñaron la conexión del ser humano con la naturaleza. Conocimientos que sí necesitábamos para salir de la manipulación de los vigilantes o de los ángeles caídos. Bochica, que la historia aquí en Colombia es muy conocida, es el que con su vara abrió las aguas, detuvo el diluvio y de ahí está la leyenda del salto del Tequendama, ahí muy cerca de Bogotá, que es una cascada gigante, y ahí pues las aguas del diluvio descendieron para que la humanidad pudiera sobrevivir. Eso pues a grosso modo, ¿no? Entonces tenemos aquí estos 3 personajes, Bochica, Quetzalcóatl, Viracocha. Esto es una representación, por supuesto, no es que eran exactamente así. Y las características de estos personajes, las características físicas, son muy parecidas a lo que dice Daniel capítulo 7, cuando habla del anciano de días. Dice que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Miren a Bochica, blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ahí está. ¿Y a quién está describiendo Bochica? Al anciano de días, que es el mismo Cristo. ¿Cómo sabemos que es Cristo o Jesús? Bueno, no sería exactamente Jesús, porque Jesús encarnó la fuerza del Cristo, pero estos mensajeros no son Jesús. Estos mensajeros encarnaron también la fuerza del Cristo. Son humanidades conectadas a esa fuente original que vinieron aquí a contactar y a traer un conocimiento positivo, un conocimiento de verdad y de luz. No los conocimientos de los Elohim, que lo que trajeron fue guerra, esoterismo y muchas otras cosas. Entonces, el cabello blanco como la lana
Y su trono, como llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares y millones le servían, y los libros fueron abiertos. Dice, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El Hijo del Hombre es el hombre transformado, el hombre cuando también comienza a encarnar esa conexión con su Cristo interior. El cabello blanco representa pensamientos puros, las vestiduras blancas, acciones puras, de ahí el blanco, ¿no? Todo esto son símbolos, pero también estos mensajeros tenían un aspecto semejante. Y cuando usted va al Apocalipsis, capítulo 1, pues usted ve lo mismo, ¿no? En el libro secreto de Juan también, solo que de Juan no, de Enoch, habla de la cabeza de los días. ¿Y cómo era la cabeza de los días? Cabeza blanca, vestidos blancos, exactamente lo mismo. Aquí dice lo que vio Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Lo mismo que dice Daniel, lo mismo que dice Enoch de la cabeza de los días, lo mismo que dice Apocalipsis, la misma descripción de Viracocha, de Quetzalcóatl, de Bochica. La leyenda o la profecía del búfalo blanco de los, creo que es de los Dakota, de los Lakota en el norte, no sé si es de ellos o de los Hopi, no recuerdo bien, pero es de por allá. Culturas que fueron contactadas por la misma organización. Estos no son Lucifer, estos son los mensajeros del Cristo que estuvieron en varias partes. ¿Qué pasa? Que nosotros, por lo general, no conocemos el plan que existió antes de la rebelión. El conocimiento, el tiempo anterior al caos. Nosotros conocemos del caos hacia adelante y ahora lo vamos a entender mejor. Entonces, miren que son los mismos. Esta es la fuente verdadera. Los mensajeros de la fuente verdadera. Todos son iguales en el símbolo, ¿no? Lana blanca como nieve, ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente. Lo mismo que dice Daniel, es el mismo patrón de mensajero que contactó a Juan en Patmos. El tipo llegó ahí y él dijo, no, sí, sí, yo soy Jesucristo. Le dijo, aquí dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O Juan pensó que era Jesucristo, pero no era Jesucristo como tal. O bueno, quizás sí, después de la resurrección. Pero aquí lo importante es que quien contacta a Juan provenía del mismo plan, era de la misma fuente crística. Bueno, no, más adelante Juan dice que era un ángel. Y bueno, se sabe que era Gabriel, ¿no? Gabriel el mensajero, el que contactó a Juan. ¿Y quién es Gabriel? No es un ángel con las alitas, es un mensajero. El mismo que contactó a Daniel, el que le reveló la profecía de las 70 semanas. Cuando dice Gabriel venía volando con presteza, es el mismo plan. Entonces, los mensajeros que han entregado el conocimiento de la verdad a la humanidad pertenecen a esto, al plan de la luz. El plan de Lucifer de la rebelión son estos los que describe el libro apócrifo de Enoch. Senyasa, sus ángeles caídos, la rebelión, Lucifer. Dentro de la rebelión hay dos bandos, uno negativo y uno entre comillas positivo. El bando positivo es lo que esta humanidad llama Lucifer o lo que esta humanidad llama Dios, lo que se adora en la Iglesia Católica, los evangélicos, los hebreos, los musulmanes. Bueno, en todas las religiones el Dios que se adora en este mundo es Lucifer, no es el verdadero, no es del que vino hablando Jesús. Entonces aquí les muestro, para cerrar la idea y que ustedes comprendan, esto que están viendo aquí es el verbo, el reino anterior al caos, el reino de la luz, la perfección, la verdad, donde no había caos, el tiempo desconocido por esta humanidad terrestre. De este tiempo proviene la esencia y el espíritu de lo que aquí llamamos Jesús cuando encarnó acá. El verbo se hizo carne, la luz pura del origen encarnó en un cuerpo físico y llamamos Jesús de Nazaret. Eso no tiene nada que ver con Lucifer. ¿Dónde aparece Lucifer? Cuando vemos aquí el caos, de aquí hacia adelante, vamos a ver, vamos a quitar aquí mi cámara para que ustedes vean bien. Del caos hacia adelante, aquí se genera la rebelión. Y aquí es donde surge la falsa luz. El libro secreto de Juan lo dice. Voy a mostrarles acá para que ustedes vean cómo aquí habla de lo siguiente. Dice, cuando
compartió su fuego con ellos, se está hablando de Yaldabaoth, no el padre de la rebelión, que tampoco es alguien. Cuando hablamos de Yaldabaoth son las humanidades que se desviaron. Pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre. ¿De dónde sacó Sofía, que es la humanidad que se desvió según este libro? ¿De dónde sacó la luz? Pues la sacó de la humanidad que parió esta rebelión. El tiempo de hierro, el Elet, la humanidad de Sofía. Eran humanidades que estaban dentro de las primeras humanidades. Por supuesto, estas humanidades tenían luz. La luz que les permitió expandirse, la luz que les permitió recrearse, la luz del conocimiento y la sabiduría que tenían. Y cuando Sofía se desvía, claro, produce de sí un error, produce una rebelión y por supuesto a esa rebelión le hereda la luz que ya había heredado de reinos anteriores. Entonces Sofía hereda su luz a su hijo. ¿Y quién es su hijo? Yaldabaoth. ¿Y quién es Yaldabaoth? Pues las humanidades que se desviaron en el reino de Sofía. Entonces dice por acá, del poder de la luz que había tomado de su madre Sofía, pues es un ser de tinieblas ignorantes. Cuando la luz de Sofía, que heredó Yaldabaoth, se mezcló con las tinieblas del error que se había producido, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Ahí está el origen de Lucifer. O el origen de esta rebelión, que es una rebelión dual. Tiene una luz y tiene una oscuridad. Y mezcladas son penumbra. Luego habla del fuego. Dice por acá. Dice, compartía su fuego con ellos, pero no... bueno, esta no es la parte que quería mencionar. Aquí, Yaldabaoth, el primer gobernante que recibió gran poder de su madre, el poder es la luz, luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. La llama de fuego de Lucifer, la llama de fuego de la Estatua de la Libertad, la llama de fuego de los Juegos Olímpicos, es el fuego de Prometeo, el fuego de Lucifer, es que no es más. ¿De dónde procede ese fuego? De la rebelión de Yaldabaoth. Ya, eso es Lucifer. La parte buena de la oscuridad, para que lo entendamos así. No es más, esto no tiene nada que ver con Jesús. Jesús es anterior a todo esto. Jesús no, el Cristo es anterior a todo esto. Entonces lo que hizo la rebelión es hacer una copia de la verdadera luz. Es como cuando usted se compra, por ejemplo, vamos a suponer que esta camisa fuese marca Adidas, ¿no? Una marca reconocida, o Nike. Y claro, la original es la original, tiene su logotipo, los materiales, los acabados son característicos. Entonces resulta que surge una empresa que se crea aparte, ¿no? Y ellos quieren copiar, emular la original, pero no tienen los medios para hacerla igual a la original. Entonces sus materiales son menos finos, sus capacidades para crear son bastante obsoletas, pero crean una copia. Pero ¿qué pasa? Que esa copia tiene que tener cosas de la original para que cuando usted la vaya a vender se la compren. Y eso fue lo que hizo la rebelión. La rebelión se parece a Jesús. La rebelión se parece al Cristo. La rebelión se parece al Dios verdadero. Pero no son ellos. Tienen cosas, tienen chispazos, tienen una tenue luz que se parece a la luz del origen, pero que no es la verdadera. Entonces, claro, cuando ellos nos trajeron las camisas falsas, pero con visos de la original o parecida a la original, uno dice, oye, esto se ve bien, y les compramos su conocimiento, les compramos su discurso y los terminamos adorando como si fuera el original. Pero han venido trabajadores de la empresa original y nos han dicho, no. Eso que ustedes han comprado es falso. Miren la tela, miren los bordados, miren el logo. Eso no es así. Y nos traen la camisa original. Nos dicen, esta es la original. Esto es lo que ustedes deben comprar. Porque los han engañado durante mucho tiempo. Por eso cuando ustedes compran esa camisa, que es una copia y barata, a ustedes al poco tiempo se les daña. No les sirve. A que compramos espiritualidad de las religiones o de las corrientes metafísicas y nunca estamos satisfechos. Nunca llenamos los vacíos espirituales. ¿Por qué? Porque no es lo original. Cuando encontremos el original, ya
no hay necesidad de ir a comprarles nuevamente más ropa allá a las iglesias o a las corrientes metafísicas. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucifer? Bueno, o esta parte de la rebelión que enseña una falsa espiritualidad es eso, vendernos una camisa parecida a la original, una camisa triple A, pero al final es una copia. Entonces, es muy sencillo de entender cuando comprendemos que no solamente en la Biblia está la respuesta, sino en muchos otros conocimientos que fueron traídos. Si usted hace el análisis lógico, es muy sencillo. Si usted se enreda con traducciones, con cosas, que esto, que ahí pues va a ser complicado que usted pueda entender todo este entramado. Aquí lo que nos ha ocurrido es que no conocemos el tiempo anterior al caos. Y de ahí proviene la fuente original. Todo el conocimiento o gran parte del conocimiento que tenemos es el que está posterior al caos. Lo que la rebelión nos enseñó. Y claro, ¿qué nos van a enseñar ellos? Pues nos van a decir que ellos son los buenos para que confiemos en ellos. Hasta que vino Jesús y por eso Jesús para ellos fue un dolor de cabeza. Y muchos de los mensajeros, Juan el Bautista, Hermes Trismegisto, muchos de estos mensajeros han sido un dolor de cabeza para esta rebelión porque ellos nos han venido a hablar de lo que es de la información verdadera. Así que, por eso, queridos amigos, yo tengo mi convicción, tengo la certeza de las veces que le he explicado, y aquí hay otros videos en el canal donde ustedes pueden comprobar más argumentos que yo he dado sobre por qué Jesús y Lucifer no tienen absolutamente nada que ver. Lucifer siempre buscó ser semejante, ¿no?, al Cristo. Por eso el Cristox de la Atlántida, el falso Cristo con el que ellos se han presentado a la humanidad. Por eso, en varias culturas, usted ve que Horus tuvo 12 apóstoles, murió y resucitó supuestamente. Lo mismo hizo, bueno, hay varios que han hecho eso, que parece que Jesús se hubiese copiado de ellos, ¿no? Porque Jesús fue posterior en el tiempo, pero no. Estos seres lo que hicieron fue copiar el modelo del Cristo y luego Jesús vino y le dijo, este es el verdadero. Y por eso se parecen, pero no es lo mismo. Ellos copiaron el modelo original del Cristo y cuando el Cristo encarnó aquí, vino a enseñar lo que es. Bueno, ahí les dejo yo alguna explicación más sobre este tema. De todas maneras, por ahí en comentarios, si tienen más dudas me pueden poner. Espero que les haya gustado. Si es así, les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.